Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Y vamos a ver en esta sesión las leyes de Kirchhoff y de Ohm, KVL, KCL. Las dos leyes de Kirchhoff, recordamos, KVL es la de los voltajes, K es de Kirchhoff y L de Law, KVL voltajes y KCL corrientes. Voltaje se aplica en una malla, un lazo cerrado, y la suma de los voltajes, suma de voltajes igual a 0. Y en un nudo, suma de intensidades igual a 0. Primero entonces tenemos que ver los nudos. Aquí tenemos un nudo, aplicar la primera ley de Kirchhoff, esta es la primera y esta es la segunda. Aquí tenemos el nudo A, que llega una... Aquí luego tenemos dos opciones. Opciones, tenemos fuente de voltaje, una pila o batería, o una fuente de corriente. Aquí la fuente de voltaje les hemos pintado de verde, sea con esta representación, por positivo aquí, puede ser un círculo, voltaje. Y las fuentes de corriente las hemos dibujado en rojo, que será normalmente un círculo con una flecha que indica el sentido de la corriente y la intensidad. Luego podemos probar que hay dos tipos de fuentes. Las opciones pueden ser dos tipos de fuentes y a la vez pueden ser independientes o dependientes. Independientes tienen un valor fijo y se dibujan con el símbolo circular. Vamos a hacer los dos. Valor fijo, por ejemplo, aquí un voltaje más menos de 5 voltios. Fijo, siempre igual. Y una fuente de corriente de 2 amperios. Fijo, siempre igual. Y dependientes, que varía el valor. El valor depende, varía, y se dibuja normalmente con un rombo. Es una fuente de voltaje, más menos, y aquí sería una fuente de corriente, la flecha, y aquí, por ejemplo, veremos un caso que es 0,5 de I sub X, y esta fuente de voltaje dependiente que sea 2 veces V0, que es un valor corriente concreto del circuito. En aquí lo que tenemos entonces es de las opciones, es una fuente de corriente, I sub X, y es una fuente de corriente independiente. Tiene un valor fijo, siempre es el mismo. Borramos esto de aquí. Ya sabemos que es una fuente de corriente y que es independiente. Y luego lo único que tenemos son resistencias. Podemos hacer resistencias equivalentes si hace falta. Entonces tenemos aquí las intensidades de corriente en el nudo A, por aquí llega I sub X. Aquí se bifurcará. Una irá hacia abajo, I sub 1, y otra irá hacia adelante, I sub 2. Sabemos por la primera ley de Kirchhoff que las corrientes que entran a un nudo, I sub X, la que entra, igual a las dos que salen. I sub 1 más I sub 2. Ahora suponemos este sentido de la intensidad de la corriente. Si luego nos da negativo, decir que va en sentido contrario. Como la flecha hacia allí, parece lógico que la intensidad vaya hacia aquí y luego se bifurquen estos dos sentidos y por aquí vuelva. Este nudo de aquí es equivalente a la, pondríamos I sub 2 más I sub 1 igual a I sub X, la intensidad total. O sea, con un nudo nos basta. Siguiente cosa, pero lo que nos pide aquí es hallar voltajes e intensidades. Entonces lo que hacemos es ponerlo como más o menos como siempre, bueno, en posición vertical. Pero antes vamos a ver, aquí tenemos un dato. 15 voltios es la caída de voltaje más o menos, o sea que hay 15 voltios más aquí que aquí, en esta resistencia de 5 ohmios. Vamos a aplicar aquí la ley de Ohm. La ley de Ohm lo haremos en color púrpura. Voltaje es I por R. Voltaje en una resistencia que atraviesa es I por R. Voltaje aquí tenemos 15 voltios. Es el voltaje que cae en esta resistencia, es lo que nos dice el dato, 15 voltios. Igual a la intensidad, que no sé cuánto vale, por R, que vale 5 ohmios. Despejo aquí intensidad y me queda que la intensidad, lo haremos en rojo, que la intensidad que pasa por aquí será 15 entre 5 a 3 amperios. Ya tenemos la intensidad que atraviesa esta resistencia, que es 3 amperios. Aquí pasan, vamos a dibujarlo aquí al lado, 3 amperios.
si por aquí pasan 3 amperios, también podemos deducir que por aquí pasan 3 amperios, porque aquí no ha habido ningún nodo, la corriente es la misma. Por tanto, si esto es 3 amperios, I sub 2 también tiene que ser, que es la misma, que pasa por las dos, esto tiene que ser también 3 amperios. Vamos a ver la caída de voltaje aquí, aplicamos la ley de Ohm pura. Voltaje es I por R. Ahora, aquí de voltaje no sé cuánto vale, pero sé cuánto vale I, porque vale 3 amperios. 3 amperios, y la resistencia también sé cuánto vale, 10 ohmios. Amperios por ohmios me dará 3 por 10, 30 voltios. Ahora, sabemos también entonces que la caída de voltaje, que de aquí a aquí son 30 voltios. Aquí caen 30 y aquí caen 15. En un circuito tenemos que usar siempre un nodo de referencia, que es donde está el 0 voltios. Si fuera una pila, una fuente de voltaje, en el polo negativo pues pondríamos el 0 voltios. Aquí, vamos a ponerlo aquí en este punto, en la parte de salida, aquí vamos a ver que aquí hay 0 voltios. Aquí, como es a través de un cable, habrá 0 voltios y aquí, que es a través de un cable, habrá 0 voltios. Vamos a poner estos 0 voltios en color púrpura para distinguir la caída de voltaje del voltaje, podríamos decir, absoluto. 0 voltios y aquí tengo 0 voltios. Aquí me dice que caen 15 y aquí tengo 0, quiere decir que en este punto habrá 15 voltios. 15 voltios menos 15 que caen aquí, 0 voltios. Aquí dice que caen 30. Si aquí hay 15 y caen 30, aquí tiene que haber 45 voltios. 45 menos 30 que caen aquí, 15. 15 menos 15, 0. Vamos a ver entonces si aquí tengo 45 voltios y aquí tengo 0 voltios, ¿cuál será la caída de voltaje aquí? Pues la caída de voltaje aquí será 45 menos 0, o sea, 45. Caída de voltaje aquí, vamos a hacerlo, V A menos VB, VAB, vamos a hacerlo en VAB, voltaje entre los dos puntos, será el voltaje en A, en este caso 45, menos el voltaje en B. Esto es 45 menos 0 voltios, igual a 45 voltios. Caída de voltaje entre estos dos puntos. Y como hay una resistencia y una intensidad, caída de voltaje en estos dos puntos, 45 voltios será I por R. I sub 1, que no sé cuánto vale, y R, que vale 10 ohmios. Despejo aquí I sub 1 y me dará I sub 1 igual a 45 entre 10, 4,5 amperios. Vamos a hacer en rojo, con las intensidades las dibujamos en rojo. I sub 1 igual a 4,5 amperios. Ya tenemos entonces aquí que I sub 1 nos dice que esto vale 4,5 amperios. Y esta de aquí que valía 3, que es la que atraviesa tanto la resistencia de 5 como la de 10. ¿Cuál será la intensidad total I sub X? Pues sustituimos aquí. I sub 1. I sub 1 es esta 4,5. I sub 2 es esta que venía por aquí, que hemos dicho que es 3 amperios. Por lo tanto, I sub X será 4,5 más 3, 3 y 4, 7,5 amperios. Y ya tenemos calculado la intensidad y los voltajes en cada punto. Vamos a repetir este ejercicio haciéndolo en posición vertical, que a veces es más gráfico. Y entonces, para hacerlo en posición vertical, lo que haremos será copiarlo. Insertamos una nueva página y lo pegamos aquí. Tenemos este circuito con las intensidades que hemos calculado antes. Vamos a borrar ahora todos los datos y lo volveremos a hacer poniéndolo todo en posición vertical, a ver que nos da exactamente lo mismo. Aquí no sabemos lo que valen los voltajes. Esto de aquí tampoco lo sabemos. Esto es lo que teníamos nada más comenzar. I sub X, la que entra, I sub 1, y aquí tengo efectivamente I sub 2. El 0 voltios sí que lo podemos dejar, que sea nuestro nodo de referencia, y vamos a ponerlo en posición vertical. En posición vertical ponemos el polo positivo, que en este caso sería este extremo de aquí. Vamos a poner, este es el punto A, que es el mismo que aquí, A, el voltaje es el mismo. Este punto sería el B, y luego este punto de aquí abajo sería el C, es el mismo pues unido por un cable. Esto sería el punto C o este de aquí. Si lo pongo en posición vertical, empiezo por la fuente de arriba, que sería este punto de aquí, A. Llego aquí y aquí me bifurco. A la izquierda me voy y pongo una resistencia de 10 ohmios. Esto de aquí por la izquierda, 10 ohmios.
Y por la derecha me voy y tengo una resistencia de 10 ohmios. Y llego al punto B. Aquí está el punto B. ¿Qué hace la corriente? Sigue en línea recta a través de una resistencia de 5 ohmios. O sea, aquí sigo y tengo una resistencia de 5 ohmios. Esta es de 10 ohmios y esta es de 5 ohmios. ¿Vale? Si esta resistencia la llamo A, esta es B y esta es C, esta es A, esta es B y esta es C. Lo que sucede, las dos resistencias llegan al punto C y se unen. Por lo tanto, tanto esta como esta llegan al punto C. Ojo, hay que distinguir la C de aquí del punto C de aquí. Y C sería a tierra o negativo. El voltaje que hay aquí en este punto, que no sé cuál es, V+, aquí tenemos un V+, que será el mismo que hay aquí en VA, puesto por un cable, aquí hay un voltaje, y aquí abajo hay 0 voltios. Lo que nos dan a nosotros es la intensidad de corriente. Nos dice que por aquí baja I sub X, y aquí se bifurcan. I sub 1 hemos dicho la que viene por aquí por la izquierda, y I sub 2 la que viene por aquí por la derecha, por la resistencia de 10 ohmios y de 5 ohmios. Y el dato que nos da aquí es que esto es, la caída de voltaje aquí es 15 voltios. La caída de voltaje aquí es 15 voltios. Aplicamos entonces a este extremo lo que ya hemos hecho antes, voltaje es I por R, caída de voltaje 15 igual a la intensidad que pasa por aquí por la resistencia 5 y hemos visto que esto daba 3 amperios. Y igual a 3 amperios. Podemos ya dibujar aquí entonces que por aquí pasan, vamos a borrar las letras, voy a poner en medio el este, y aquí tenemos que pasan 3 amperios. Lógicamente sí que pasan 3 amperios, por aquí también pasarán 3 amperios. Calculamos ahora la caída de voltaje aquí. La caída de voltaje aquí será I por R. La caída de voltaje aquí será I por R. Ahora, aquí tenía el voltaje y la resistencia, aquí tengo la intensidad y la resistencia. Intensidad 3 y la resistencia 10, voltaje será 3 por 10, 30 voltios. Ahora podemos poner en naranja que la caída de voltaje aquí es 30 voltios. Aquí tengo 0 voltios. Aquí caen 15, por lo tanto en este punto tendré 15. Menos 15 que caen me dará los 0 que hay aquí abajo. 15 y 30 que caen aquí arriba tengo que tener en este punto 45. 45 menos 30, 15, 15 menos 15, 0 que hay aquí o aquí. 3 de un cable se mantiene el voltaje. Aquí 45, aquí 45, aquí habrá 45. Ahora ya sé cuál es el voltaje aquí. Y ahora nos encontramos que estas dos resistencias están en paralelo con esta. Por lo tanto, la caída de voltaje de aquí a aquí, aquí hay 45 voltios arriba y aquí hay 0 voltios. Por lo tanto, la caída de voltaje en este punto es 45 voltios. ¿Cuánto valdrá I sub 1? Pues despejo. Voltaje, ley de Ohm es I por R. Voltaje 45 voltios. La intensidad I sub 1 no sé cuánto vale y la resistencia es 10. Despejo I sub 1 y me sale I sub 1, ya hemos visto antes, igual a 4,5 amperios. Aquí tenemos que bajan 4,5 amperios. Y aquí en este punto, si aquí salen 4,5 y aquí salen 3, aquí tiene que haber la suma de las dos, 4,5 más 3 igual a 7,5 amperios. Ya tenemos las intensidades. Esta de aquí lo podemos borrar. Esto de aquí lo borramos y esto de aquí lo borramos. Y ponemos que salen 7,5 amperios. Aquí en la resistencia de 10 se van 4,5 amperios y aquí en la resistencia de 15 se van 3 amperios. Podemos calcular esto también por divisor de corriente. Vamos a hacer aquí divisor de corriente. Un divisor de corriente nos dice que una corriente que llega a un punto y tiene dos salidas, por un lado o por otro. Aquí ponemos R1 y aquí ponemos R2. Nos dice que la intensidad total I sub 1 y I sub 2. Que la intensidad que va por cada rama es la intensidad total por la resistencia del otro lado, R2, partido por la suma de las dos resistencias. Vamos a ver si esto cuadra en este caso. Intensidad y que va por la rama 1, I sub 1. Será la intensidad total, que es 7,5. Por la resistencia del otro lado.
La resistencia del otro lado tenemos una de 10 y otra de 5 en serie. Por lo tanto, esto equivale a 10 y 5, equivale a una de 15 ohmios. Por 15 ohmios. Partido por la suma de las dos resistencias. Aquí en este lado tengo 10 y 5, 15, y en el otro lado tengo 10, 25. Vamos a multiplicar 7,5 por 15 entre 25. 7,5 por 15 igual entre 25. Y nos da 4,5, ¿vale? Correcto. Nosotros lo podemos hacer igual. La intensidad que pase por el punto 2 es la intensidad total, 7,5 por la resistencia del otro lado, que es 10, partido por la suma de todas las resistencias, que es 5, 15 y 10, 25. Hacemos esto y nos tiene que dar esto 3 amperios. Siguiente ejercicio, tenemos 3. Se calcula aquí los voltajes y las intensidades igual que antes, aplicando las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos una fuente de corriente. Esta es independiente, que el círculo era independiente, círculo, quiere decir un valor fijo, mientras que el rombo es dependiente, de un valor variable. Aquí la fuente corriente está Vs, polo más y polo menos. No sabemos qué valor tiene, pero sabemos que es un valor constante, siempre vale el mismo, 5, 10, 15, 20 voltios. Mientras que la fuente corriente es dependiente, varía. ¿De qué varía? Dice que es 0,5 y sub x. O sea, la corriente que tenga aquí, esto vale la mitad. Ejemplos, si aquí tengo 3 amperios, ¿cuánto valdrá esta fuente de corriente? Dice que es la mitad que esta, pues aquí tendré 1,5 amperios. Y si aquí vienen 10 amperios, pues esta fuente corriente dependiente me dice que me envía la corriente la mitad de la que pase aquí, pues me enviará la mitad de 10, 5 amperios. Bien, entonces ahora aquí tenemos que hallar y podemos hacer lo mismo, aplicamos las leyes de Kirchhoff. Borramos primero todo esto y aplicamos entonces las leyes de Kirchhoff. Nudos. La primera ley de Kirchhoff se aplica en los nudos. Nudo, unión de 3 puntos, por lo menos aquí. Aquí tenemos un nudo A y este nudo de aquí, B, es equivalente al nudo A, porque vemos este que se separa aquí, llega aquí, se separan estas dos y estas dos se juntan y van a dar el mismo. O sea que este nudo es el mismo. En el nudo este tenemos que sería el nudo A, nos llega una corriente I sub X, sube, vamos a dibujarlo así, 0,5 I sub X y sale una corriente que, como no sabemos cómo se llama, pues la llamaremos I. I sub X y 0,5 I sub X y sale I. ¿Qué más datos tenemos? Tenemos la caída de voltaje en esta resistencia. Igual que antes, lo primero que buscamos es el punto de referencia 0 del polo negativo. Entonces, como tenemos una fuente de voltaje con un polo negativo, al polo negativo le llamamos 0 voltios o punto de nudo de referencia. Aquí, como está unido por un cable, habrá 0 voltios. Y aquí, que está unido por un cable, aquí habrá 0 voltios. Caída de voltaje aquí, 15 voltios. Aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es I por R. Caída de voltaje en la resistencia, 15 voltios. Igual a la intensidad que pasa, que no sé cuánto vale, por la resistencia, que es 5 ohmios. Intensidad lo despejo, rojo, intensidad es 15 entre 5, 3 amperios. Aquí tenemos una intensidad de 3 amperios. Aquí esta I que hemos dibujado aquí, si nos fijamos, es la misma que esta. Aquí podríamos poner, vamos en rojo, I sub X, seguimos el sentido de la flecha, 0,5 I sub X, y esta era I. Y vemos que será 3 amperios, porque tenemos el valor de I es 3 amperios, porque la única intensidad es la que atraviesa aquí, y nos dice que caen 15 voltios, una resistencia de 5 ohmios, tiene que ser 3 amperios. Voltajes absolutos, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Aquí caen 15 voltios, aquí tendré 15 voltios. 0 y 15 que caen aquí había 15 menos 15, 0. Aquí está unido a través de un cable, el voltaje se mantiene, el voltaje en el punto A será el mismo, 15 voltios. Bien, nos falta hallar aquí todavía el voltaje de la pila que hemos llamado Vs. Vs será el voltaje que hay aquí, 15 voltios, más el voltaje que hay aquí. Aquí un voltaje cae en la resistencia y dará 15 voltios. Por lo tanto, Vs será mayor de 15. Bien, ¿qué más datos tenemos? Vamos a aplicar primero esta fórmula y podemos despejar. En este caso, tengo que Ix, las que entran,
0,5 también entra, por lo tanto aquí 0,5 y sub x. La que entran igual a la que sale, ahí. Las dos que entran igual a la que salen. La corriente no desaparece. 1 más 0,5 es 1,5 y sub x será igual a I. Y acabamos de calcular que es 3 amperios, por lo tanto tendrá que ser igual a 3 amperios. Despejo I sub x será 3 entre 1,5. 3 entre 1,5, puedo coger la calculadora, y 3 entre 1,5 y nos da 2. 1 medio es la mitad, efectivamente. Y x es igual a 2 amperios. Vamos a comprobar que cuadra primero. Según esto, Ix vale 2 amperios. Aquí me llegan 2 amperios. Aquí salen 3 amperios. Y aquí me dice que me llega la mitad de I sub x. La mitad de I sub x es 1 amperio. Cuadra. 2 amperios y 1 amperio, 3 amperios. Ya podemos poner aquí los valores que tenemos aquí. 2 amperios, 1 amperio y 3 amperios. ¿Qué nos falta todavía hallar? Pide hallar voltajes e intensidades. Nos falta hallar Vs. Entonces, ahora podemos sustituir aquí sub x y el 0,5 y sub x por sus valores, que hemos dicho que esto vale 2 amperios, esta vale 3 amperios y esta vale 1 amperio. ¿Cómo hallo V sub S? Pues tengo la intensidad y la resistencia. Puedo aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es I por R. Vamos a ponerlo aquí. Voltaje es I por R. Voltaje en una resistencia será Vs menos siempre voltaje en una resistencia AB es voltaje en el origen menos el voltaje en el final. Vs menos Va, que es el final de la resistencia, igual a I por R. I vale 2 amperios y la R vale 10 ohmios. Voltaje inicial, no lo sé, Vs. Voltaje en el punto final de la resistencia, en principio es 15 voltios, 15. 2 por 10, 20. Despejo Vs igual a 15 pasa sumando y da 35 voltios. Bien, vamos a ver si esto también cuadra. Aquí teníamos 0 voltios, caían 15, aquí tengo 15 voltios, aquí tengo 15. Aquí, caída de voltaje en esta resistencia es I por R. Vamos a calcular caída de voltaje aquí. Caída de voltaje es I por R. I es 2 amperios por 10 igual a 20 voltios. Si aquí tengo 15 voltios y aquí caen 20, 15 más 20 que caen aquí, aquí tengo que tener 35 voltios para que caigan 20 y me queden 15. Recordad, siempre lo ponemos en posición vertical, que suele ser más visible, y si lo ponemos en vertical, aquí tengo la fuente, aquí tengo resistencia de 10 ohmios, llega aquí y se bifurca. Por un lado tiene la fuente esta de corriente y por otro lado tenemos la resistencia de 5 ohmios. Se unen las dos al final y me da 0 voltios. Hemos dicho que aquí caen, lo tenemos aquí dibujado, 15 voltios. Aquí caen 15 voltios. 0 más 15 que caen, aquí tengo que tener 15. Aquí hemos dicho que caen, no, hacia allí. La flecha hacia allí va de más a menos. Caen 20 voltios. Por lo tanto, tenemos que tener aquí 35 voltios. Y con esto acabamos el segundo ejercicio que nos pedía los voltajes e intensidades en este circuito. Y el último tenemos, no, esto es el mismo que antes, que ya lo hemos resuelto. Y el último ejercicio, aquí tenemos una fuente de voltaje independiente, un valor fijo que no sabemos cuánto es. Tenemos aquí 5 amperios, 10 ohmios, 5 ohmios, 5 ohmios y la intensidad que va por esta rama de aquí, solo lo que pasa por aquí, es 1 amperio. Primero vamos a ver si aquí tengo la intensidad y la resistencia. Puedo calcular caída de voltaje en esta resistencia. Será voltaje es I por R. Voltaje caída no lo sé. I 1 amperio. Resistencia 5 ohmios. 1 por 5, 5 voltios. Aquí caen 5 voltios. Primera cosa que sé, que aquí caen 5 voltios. Leyes de Kirchhoff. La primera dice que en un nudo donde hay 3 cables, por lo menos, aquí tenemos 1, 2, 3, pues la suma de intensidades es igual a 0. Pero vamos a dibujarlo en sentido vertical, que lo solemos ver mejor. Arriba
la fuente de voltaje V+, que sería este punto de aquí. Vamos bajando y tengo una resistencia de 5 ohmios. 5 ohmios. Sigo bajando, llego a este punto, es el punto A, y tengo, por un lado se me va una resistencia de 10 ohmios. Lo dibujo aquí, a la izquierda me voy, y una resistencia de 10 ohmios. Sigo en el punto A, estoy en el mismo cable, y tengo luego una resistencia de 5 ohmios. Sigo bajando y desde este mismo punto, este es el punto A, tengo una resistencia de 5 ohmios. Vamos a poner aquí en medio. Y sigo por la derecha por el mismo cable, estoy en el mismo cable, en el punto A. Todo esto es el punto A y A, está unido por un cable, es el mismo. Tengo una resistencia, otra de 5 ohmios. Ojo que este 5 ohmios es esta de aquí, la segunda, y esta otra es la primera. Fijamos que en este punto están unidos por un cable, o sea que este punto, podemos llamarlo B, solo hay otro punto, es el mismo de las tres. Las tres resistencias van a parar al mismo punto, pues están unidos por un cable. Podemos llamarlo el punto B. Y el punto B ya va directamente al polo negativo, que aquí veremos polo negativo o tierra, 0 voltios. Esto ponemos 0 voltios, quiere decir que aquí en B hay 0 voltios, aquí en B 0 voltios y aquí 0 voltios. ¿Qué nos dice esta representación? Nos dice que estas tres resistencias están en paralelo. En paralelo significa que los extremos están unidos. Vamos a ver el extremo de este, vamos a dibujar en rojo, el extremo de este está unido al extremo de este y el otro extremo también están unidas, correcto. Estas dos, el extremo de uno está unido a otra y el extremo de uno está unido a otro. Incluso podríamos decir que el extremo de este está unido al extremo de esta y el otro extremo está unido. O sea que estas tres resistencias están en paralelo. Y se ve mejor, una de las hemos puesto aquí en vertical, están en paralelo. En paralelo sabemos que la caída de voltaje es la misma, resistencias en paralelo, entonces el voltaje total, que sea de este de aquí arriba a abajo, voltaje total. Aquí habrá una caída de voltaje, V1 o VA, y aquí habrá otra caída de voltaje. Y como están en paralelo, las tres es la misma caída de voltaje. Esto es como un ascensor que sube hasta este piso, bajará aquí 5 o 7 pisos y luego bajará de golpe a planta baja. Y puede bajar por 3 sitios distintos, por distintos escalones. Aquí lo que ya tenemos es que esto vale 5 voltios. Hemos dicho que aquí la caída, como aquí tenemos 1 amperio, vamos a dibujar las intensidades. Intensidad, esta vale 1 amperio. A esta intensidad que sale de la pila y atraviesa la primera resistencia la vamos a llamar I. I sub 1. Aquí se nos irá I sub 2. Sigue por aquí, se va un trozo I sub 3 y por aquí se iría I sub 4. Aquí la ley de Ohm de Kirchhoff, la segunda, nos dice que en este nudo A, I sub 1, que es la que entra, va a ser igual a todas las que salen. I sub 2, I sub 3, I sub 4. I sub 2 más I sub 3 más I sub 4. Sabemos que I sub 4 vale 1 amperio, por lo tanto I sub 1 será I sub 2 más I sub 3 más 1 amperio, porque ya sabemos un dato, que esta intensidad aquí es 1 amperio. Ahora las dibujamos aquí. La que baja aquí hemos dicho se llamará I sub 1, la que sea por la resistencia de 2 ohmios, esto será I sub 2 y esta será I sub 3. Y aquí I sub 4, que es 1 amperio. ¿Cómo hallamos ahora I sub 2, I sub 3 o I sub 1? Tenemos que saber la caída de voltaje. Sabemos la caída de voltaje porque como estos están en paralelo, la caída de voltaje es el mismo. Por lo tanto, ley de aplicamos aquí, voltaje es I por R. Caída de voltaje en esta resistencia de 10 ohmios es el mismo que en las de 5 ohmios, pues están en paralelo. Y era, la caída de voltaje aquí hemos puesto eran 5 voltios. Caída de voltaje 5 voltios. Intensidad 2, no sé cuánto vale. La resistencia sí sé que vale 10 ohmios. Despejo I sub 2 es igual a 5 entre 10, que es 0,5. Tenemos que I sub 2 valdrá 0,5 amperios. I sub 2, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esto para... Y que tenemos que I sub 2 vale 0,5 amperios. ¿Cuánto vale I sub 1? No lo sé porque no sé qué voltaje que hay aquí. ¿Cuánto vale I sub 3? Sí que sé el voltaje que hay aquí porque también está en paralelo y es 5 voltios. Aplicamos aquí ley de Ohm, voltaje es I por R. Caída de voltaje aquí es 5 voltios, igual que en las otras.
La intensidad 3 no sé cuánto vale, la resistencia 5. De donde la intensidad 3, 5 entre 5, 1 amperio. Ya tenemos entonces que I sub 3 vale 1 amperio. Podemos dibujarlo entonces ya quitando las I sub 3 para no liarnos. El I sub 2 y el I sub 4, 1 amperio. Y si ponemos los valores será más fácil, 1 amperio y aquí es 0,5 amperios. ¿Cuánto valdrá I sub 1? Pues I sub 1 que ya aquí se bifurca en medio 1 y 1, I sub 1 será la suma de las 3, 1 y 1, 2, y 2, 2,5 amperios. 2,5 amperios es lo que cae aquí. Pero nos falta hallar el voltaje en A. Voltaje en B es 0 voltios, no sabemos todavía cuánto vale el voltaje en A. Voltaje en A, interrogante. Aquí tenemos la caída de voltaje de 5 voltios. Y falta la caída de voltaje en esta resistencia para saber el voltaje aquí arriba. Caída de voltaje aquí, ahora sabemos la intensidad y la resistencia. Voltaje sí por R. Voltaje hemos dicho que es, no lo sé. Intensidad 2,5 en amperios y la resistencia 5 ohmios. 2,5 por 5 y por 10, 12,5 voltios. Dibujamos aquí VA, borramos y aquí caen 12,5 voltios. Y aquí caían 5 voltios, sea por la izquierda, por el medio, por la derecha. Está en paralelo. ¿Cuál sea el voltaje total? Pues la suma de las dos caídas de voltaje. Voltaje total será 12,5, lo que cae en la primera resistencia, más lo que cae en las otras tres resistencias en paralelo. 12 y 5, 17,5. Y este es el valor que estamos buscando